Familia, Viernes Santo, Viernes de la muerte de Cristo. Lugar para mirar la cruz. ¿A quién mirar? A Jesús. Jesús no busca el sufrimiento, pero asume su propia crucifixión. La cruz que Jesús acepta no es cualquier sufrimiento. Es la aflicción y el rechazo que aparecen en su vida como consecuencia del servicio a los que sufren injustamente. Movido por el amor infinito del Padre a todo ser humano, Jesús lucha contra el sufrimiento con tal radicalidad que es capaz incluso de asumirlo cuando éste se produce en su propia carne como consecuencia de su combate contra el mal. Si Jesús acepta la cruz no es por gusto, sino porque no quiere negarse a sí mismo ni negar al Padre que ama sin fin. Este Padre ama a los hombres y busca la felicidad de todos. Mateo en el capítulo 26, verso 39 dice: No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Empecemos por recordar que Jesús no ha muerto de muerte natural. Su muerte no ha sido la extinción esperada y normal de su vida biológica. A Jesús lo han matado. El Mesías ha sido ajusticiado después de un proceso llevado a cabo por las fuerzas religiosas y civiles más poderosas de aquella sociedad. Así pues, la cruz no es un sufrimiento que Jesús se inflige a sí mismo como camino de perfección. Es más bien el sufrimiento que padece como consecuencia de la reacción que se genera en aquella sociedad contra su actuación y su mensaje. Por eso mismo, seguir al crucificado no consiste en buscar cruces, sino en aceptar la crucifixión, que no puede llegar de diversas formas por ser fieles a Cristo y a su causa. Al asumir la cruz, Jesús no acepta solo la destrucción dolorosa de su vida. La cruz significa para Jesús inseguridad, perturbación de una vida tranquila y serena. Entraña además conflictividad, enfrentamiento con los poderes que se oponen al reino de Dios que Él propugna. Trae consigo descalificación moral, desprecio, rechazo y soledad. En todos los anuncios hechos por Jesús sobre la pasión, dice que tiene que padecer y señala que debe ser rechazado. Rechazo que añade algo nuevo al sufrimiento, pues el hecho de ser rechazado quita al sufrimiento toda dignidad y todo honor. Se ha dicho que a Jesús le robaron su muerte. Es tal la ambigüedad que rodea todo el proceso. Queda tan desfigurado el verdadero motivo de la condena que Jesús no tuvo la satisfacción de morir dando testimonio a la faz de todo el pueblo de la verdadera significación que había dado a su existencia. Todo esto nos obliga a recordar que llevar la cruz en pos de Jesús no significa en su sentido más genuino introducir en nuestra vida determinados sacrificios o renuncias, lo cual puede ser absolutamente necesario dentro de una ascesis cristiana. No se trata tampoco de aceptar con paciencia los sufrimientos, males y desgracias de la vida, algo que el cristiano ha de vivir desde una confianza total en el Padre. Llevar la cruz es antes que nada asumir ese sufrimiento propio del discípulo que sigue a Jesús sabiendo que no puede estar por encima de su Maestro.
y que ha de compartir su destino doloroso. Aceptar la cruz de Cristo es seguirle con una disponibilidad sin límite para tomar parte en la inseguridad, riesgo y difamación de su Maestro. Algo, por lo tanto, muy diferente de una mortificación elegida por nosotros mismos, que puede alimentar sutilmente nuestra propia satisfacción y seguridad. Desde esta perspectiva es necesario recuperar el sentido genuino de la cruz cristiana por caminos propios del seguimiento. Preferir sufrir injustamente antes que colaborar en alguna injusticia. Solidarizarnos de manera concreta con los últimos de la sociedad, aun a costa de sufrir la crítica y los ataques de aquellos a quienes no interesa escuchar la verdad. Aceptar las consecuencias de una actuación libre en defensa de los derechos de las personas. Sufrir la inseguridad y los riesgos de un comportamiento honesto y consecuente con el Evangelio. Esto es asumir la cruz. ¿Cuál es, familia, en este Viernes Santo, nuestra actitud frente al sufrimiento? La reflexión que venimos haciendo, la meditación sobre Jesús, nos permite extraer algunas consecuencias básicas para saber qué actitud adoptar ante el sufrimiento que, como hoy, nos golpea, nos interroga y quizás nos desmorona. En Jesús no encontramos ese sufrimiento que hay tantas veces en nosotros, generado por nuestro propio pecado o nuestra manera poco sana de vivir, apego egoísta a las cosas, a las personas, envidia, resentimiento y vacío interior. Jesús es un hombre lleno de vida, el hombre más feliz que haya existido nunca. No encontramos en él la tristeza del pecado. Esto significa que el seguimiento a Jesús no nos ha de retraer, sino al contrario, nos ha de urgir a buscar en nuestra existencia esa felicidad que se da en Él, fruto de una vida sana y lejos del pecado. Hay en nosotros un sufrimiento inútil y dañoso que hemos de eliminar si queremos seguir los pasos de Jesús. Jesús no ama ni busca innecesariamente el sufrimiento, como si éste encerrara un valor especialmente grato a Dios. Al contrario, comprobar que la actitud radical que inspira toda su trayectoria es luchar por suprimirlo. El esfuerzo ascético y la disciplina personal tienen un valor humano indiscutible, pero es una equivocación creer que uno sigue más de cerca al crucificado porque busca arbitrariamente el sufrimiento. Esa búsqueda sin necesidad alguna, solo porque lo considera más grato a Dios. Ante el dolor y el sufrimiento, propio o ajeno, lo primero y más agradable a Dios es esforzarse por suprimirlo o aliviarlo en la medida de lo posible. ¿Qué haces tú por aliviar o suprimir el sufrimiento de tantos seres humanos en la pobreza, en la soledad y tal vez cerca de nosotros y que no los queremos ver? Jesús no vive ni cultiva su propia felicidad ignorando el sufrimiento de quienes no son felices, tal vez como usted o yo. Al contrario, compromete su vida entera por hacerlo desaparecer. Por una parte, combate el egoísmo, la injusticia, la marginación y todo cuanto genera sufrimiento injusto y evitable.
Su vida entera es una lucha contra el pecado encarnado en las personas, las costumbres, las leyes y las instituciones. Por otra parte, se entrega a mitigar y aliviar en lo posible el dolor y la aflicción inevitables en el ser humano. La enfermedad, como ahora, el desvalimiento, la pérdida de los seres queridos, la soledad y la muerte. Esto significa que el seguidor de Jesús no puede ignorar el sufrimiento de los demás en su camino hacia la felicidad. La felicidad cristiana incluye el amor a quien sufre. El que sigue los pasos de Jesús ha de recordar que no hay derecho a ser feliz sin los demás, ni contra los demás. La manera cristiana de buscar felicidad es buscarla para todos. En esta búsqueda de felicidad para todos, Jesús no se detiene ni ante su propio sufrimiento. Acepta sufrir si este sufrimiento viene exigido por su servicio a los desdichados o es provocado por quienes rechazan su combate contra la opresión y la injusticia. El cristiano sabe, familia, que hay un sufrimiento que ha de asumir si quiere seguir los pasos de Jesús. Es el sufrimiento que se produce como precio y consecuencia de su lucha contra el mal. El cristiano, como usted y yo, podría evitarse muchos sufrimientos, amarguras y sinsabores. Bastaría con que cerrara los ojos al sufrimiento ajeno y se encerrara en la búsqueda egoísta de su propia dicha. Pero siempre sería a un precio costoso el de dejar amar y de seguir a Jesucristo. En el sufrimiento de Jesús se nos revela que lo redentor no es propiamente el sufrimiento como tal, sino el amor que puede vivir la persona y que padece ese sufrimiento como Jesús. Este continúa siendo malo, pero precisamente por eso se convierte para Jesús en la experiencia existencialmente más realista para vivir en plenitud y en comunión con el Padre y en solidaridad con los hombres. Lo mismo para el cristiano. Lo decisivo no es el sufrimiento, familia, sino el amor que inspira la vida. Seguir al crucificado, jóvenes, familia, niños, abuelos, papás, significa entonces asumir el dolor y la aflicción como la experiencia más realista y sólida para vivir en unión con Dios y con los demás. Al vivir así, el cristiano sabe que no está solo. Hoy en el mundo muchos sufren. Hoy en el mundo hay tanto dolor, pero debe estar unido el dolor de todos para hacerlo más humano y encontrar el sentido cristiano al mismo. El dolor no es signo de la ausencia de Dios, como seguro ahora muchos pensarán. En los momentos de máximo absurdo e impotencia, como en las actuales circunstancias de la historia, Dios está ahí de nuestro lado, como un padre que se hace presente silenciosamente en el mal del hombre, para conducir su historia dolorosa hasta la vida y la felicidad definitiva. Dios que resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder, nos invita a asumir y a entender desde la cruz el sufrimiento hoy de miles de hombres y mujeres, sin distinguir la edad, la condición social, ni el país de donde proceden y viven. Todos hemos sido unidos por el dolor, hemos sido conectados en el sufrimiento, pero hay una cruz en este Viernes Santo que está delante de usted y de mí, y en esa cruz pende Jesús.
que nos dignifica, que le da sentido y lectura al dolor, pero en el cual para usted y para mí tenemos que poner todo nuestro interés y nuestra mayor atención. Lejos de nosotros el egoísmo mezquino, lejos de nosotros el interés particular y personal. Este sufrimiento de hoy nos ha enseñado a que Él no tiene ni distingue condiciones, países, clases. Al contrario, nos pone en la condición más precaria de la humanidad. Pero no estamos solos. En la cruz muere Jesús y muere por darle sentido al dolor y respuesta al sufrimiento. Meditemos de manera muy especial en este momento delante de la cruz que tenemos todos, delante del crucificado, en silencio, en contemplación y tal vez con lágrimas. Que sea un momento profundo y penetrante. Amén.